Uy, vaya día más fresquito, mira, 360, como el videomarcador. Vaya día más fresquito, muy rico que tenemos en Madrid hoy, ya tenemos que ponernos la chaquetita. Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es miércoles 18 de octubre del 2023. Vamos a dar la vuelta, creo que rápidamente, nos vamos a apresurar porque tiene pinta que va a empezar a llover. Y yo no quiero crecer más, ¿eh? Si empieza a llover, yo no quiero crecer más. Con mi 1,70 estoy pero que muy contento. ¿Qué sucede? Tanta policía por ahí. Está el mundo crazy. Bueno, empezamos en la esquina de la Torre B. Mirad qué bonita grúa que tenemos aquí, justo enfrente, el telescópico totalmente sacado. Está subiendo el material. Y la grúa que estaba ayer colocando las lamas en la parte... Perdón, que me quedo sin voz. Es que hemos estado aquí en el verano de San Miguel, las últimas gotas de aliento del verano, con todavía casi 30 grados todos los días en el mes de octubre, y ahora de repente pues vuelve a bajar la temperatura drásticamente y así pasa, que estamos todos malitos. Lo dicho, esa grúa que teníamos ayer en esta localización, esa que vemos ahí al fondo, es la que ha estado subiendo las lamas de cierre en el día de ayer, trabajando en esta zona de las viseras, y que hoy podemos ver como ya, aparte de que han terminado en esa parte central hacia la Torre B, como ahora tienen que seguir con los trabajos en la parte central hacia la Torre A. Es por eso que la vemos en esa ubicación. Ahora lo veremos mucho mejor cuando terminemos de dar la vuelta y accedamos al interior. Vamos a asomarnos por encima de la valla para ver si nos han traído las letras del estadio, ¿no? Están ahí preparando lo que viene siendo la guinda al pastel, esas letras que van a poner en la fachada oeste. A ver si con un poquito de suerte las captamos y las pillamos en el día de hoy. Lo que sí veo es que siguen trabajando en la parte inferior de la Torre B, así que vamos a cruzar. Ya sabes, dale a like y suscríbete, que comenzamos. Cada día tenemos más material en esta zona, ¿eh? Todas esas estructuras que tienen que seguir colocando a todas esas nuevas puertas de accesos en esa parte de la esquina de la Torre B, que ya vimos cómo colocaban el esqueleto. Así que en estos días veremos cómo siguen los trabajos en toda esa zona. Estoy pendiente a ver si veo las letras, esos rótulos que tienen que colocar en la fachada oeste, pero claro, eso tiene que estar entre algodones, no lo pueden dejar así en la calle como si nada. Y eso a lo mejor lo traerán a última hora, justamente en el momento que vayan a subir ese material. Pero bueno, estoy intentando localizarlo por si acaso y no lo veo. Lo que sí sabemos es que tenemos mucho material, mucho movimiento ahora mismo en la obra del Santiago Bernabéu. Aquí tenemos la grúa, esa grúa del elenco de Aguilar, que está subiendo material a la parte superior de la Torre B. Y ahí al fondo, que luego lo veremos mejor cuando accedamos al interior, siguen colocando las lamas en vertical, esas hojas en vertical, para envolver, para cerrar la nueva Torre B. Lo dicho, luego lo veremos mejor cuando pasemos por ahí. Así que nos vamos hacia Castellana. Así que vamos dejando atrás la esquina de la Torre B, llegamos al lateral oeste y Castellana ya no se escucha casi nada. El sonido del pica pica demoliendo esa base de hormigón de la grúa torre, y también subimos un poquito la mirada para observar esas cintas, ese material que han colocado en esta parte, donde pues en el día de hoy tampoco tenemos grandes novedades. Vemos cómo siguen cayendo de la parte del Skywalk, ese paseo 360 grados aquí en Castellana, pero de momento pues no han continuado con el trabajo, con la configuración de esas nuevas letras que van a colocar en la parte sur de la fachada. Vamos a echar un vistazo a la parte de la demolición de la plataforma que tenemos aquí en Castellana. Ahí podemos ver cómo ya han cesado los trabajos, parece que han terminado de demoler eso que quedaba, el restante del día de ayer, y ahí vemos a la derecha todo ese escombro que ha producido esa demolición. Por lo tanto, yo creo que lo que queda es en retirar todos esos residuos. Así que bueno, ahí podemos escuchar que no escuchamos nada, ya han terminado con la demolición de esa base de la plataforma. Ahí tenemos las puertas centrales, los accesos centrales en el lateral oeste. Vimos el lunes, creo recordar, que estaban con las pruebas en las pantallas. También vimos en el día de ayer y antes de ayer cómo destapaban ese cristal para seguir manipulando, en este caso los banners, en las diferentes puertas que tenemos en Castellana. Y ahí tenemos la fachada oeste del Santiago Bernabéu,
donde pues creo recordar que ayer no hicieron nada y sigue en el mismo estado que en el vídeo de ayer. No han tocado las antiguas lamas y ni siquiera han colocado tampoco las nuevas, así que vamos a seguir avanzando, nos vamos hacia el fondo norte. Bueno, pues poco movimiento en la parte del lateral oeste y castellana, seguimos avanzando hacia la esquina de la Torre C, estoy viendo novedades fresquitas muy ricas como el día de hoy, y vamos a pasar a ver la zona de las vísceras que hemos visto estos días atrás, cómo colocaban esas lamas de cierre, y que veo que aún falta un pequeño hueco por completar, y que ese hueco lo vimos también en el día de ayer. También podemos observar que esas lamas que han ido colocando no están ancladas al 100%. Y lo que iba a decir, ahí tenemos esa parte del fondo norte donde han completado de nuevo las lamas correspondientes a esa zona, después de haber trabajado en esas guías verticales. Seguimos avanzando. A ver si para el partido del 5 de noviembre contra el Rayo Vallecano podemos ver toda esta parte ya completamente lista. Que al igual que hemos visto en la esquina de la Torre B, siguen con el tema de las estructuras, ese esqueleto para las nuevas puertas de accesos, y tienen que seguir colocando esas hojas en vertical, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Uy, casi me caigo. Y aquí arriba, pues bueno, lo que estamos observando, ¿no? Han cerrado de nuevo el hueco, ese hueco que abrieron para manipular, para quitar esos nexos, esas pestañas, y ya volver a colocar las correspondientes lamas, esas lamas que vimos cómo quitaban. Así que volvemos a la normalidad. Y estoy viendo una plataforma que está en la parte de las viseras, justamente las lamas de cierre. Ayer lo vimos también en la parte de la esquina de la Torre D. Así que vamos a avanzar a ver qué es lo que está haciendo. Mirad cómo se mueven las nubes, tenemos un viento muy drástico en el día de hoy. Bueno, lo que quería enseñar, están ahí trabajando en la parte de las viseras. No sé exactamente qué es lo que están haciendo porque ya colocaron esas lamas y también quitaron los adhesivos protectores. Veo que también han traído más lamas, ahí lo podemos ver, serán para los huecos que faltan por cerrar. Esos huecos que tenemos en la esquina de la Torre C y en la Torre D. Es posible que en estos días veamos cómo cierran la fachada, tanto en la parte inferior, en la parte de la zona vertical y también en la parte superior de las viseras. Torres de iluminación. Y seguimos avanzando, ¿no? Aquí a la izquierda poco movimiento, está la grúa subiendo material, esas dos plataformas, que es posible que sea para trabajar en la parte de la fachada, la colocación de esas lamas, y este hueco, como podemos observar, de momento no lo han cerrado. Bienvenidos al lateral este, bienvenidos a Padre Damián. Seguimos viendo, bueno, en este caso hoy por fin ya vemos movimiento en la parte de los accesos, en la zona norte del lateral este. Ahí podemos ver cómo están trabajando entre las estructuras de las puertas y la parte inferior de la fachada, y al final las torres de iluminación han parado en esta ubicación. Las lamas de rejilla, a ver si en el día de hoy ya están subiendo lamas de rejilla a la parte central del lateral este, en la parte superior. Ahora lo veremos en el interior. Ahí lo tenemos. La grúa está pues orientada hacia el interior, pero obviamente no podemos ver la zona del gancho, que es lo que lleva ahora mismo transportando. Así que a ver si tenemos suerte y vemos qué susto me he dado. A ver si tenemos suerte y vemos qué es lo que está haciendo en estos precisos instantes. Ahí tenemos la parte de la plaza de Sagrados. Oye, ¿y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Dónde lo van a colocar eso? Qué raro. Bueno, el caso, han ido colocando esos bancos de granito a lo largo de toda esta parte de la acera del lateral este y Padre Damián. Ahora lo veremos también en la plaza de Sagrados Corazones. En las puertas, en esta que tenemos del palco de honor, no veo tampoco novedades, están las puertas abiertas. A lo mejor tenemos aquí a Florentino Pérez. Y bueno, la grúa que hemos visto antes y que estábamos comentando, que está dejando material en la parte superior, pero no podemos ver claramente, como la novia de Piqué, que es lo que está haciendo. Así que seguimos, vamos a ver si vemos esa estructura en la parte de la plaza de Sagrados Corazones, pero me da a mí que no, Nada, no podemos ver esa estructura que hemos visto antes suspendida, o estaban transportando, porque está la parte del área VIP, Corporate Hospitality,
está justo detrás, ese movimiento que hemos visto está justo detrás de esa gran caseta que tenemos de forma provisional. Tampoco puedo ver si siguen colocando más losas de granito, más bancos de granito tampoco, en esa parte de aquí, parece que han pausado de momento ese trabajo. Y aquí a la derecha vamos a ver si están empezando a colocar también todo ese material que vimos en el día de ayer y hasta incluso el día lunes, como trajeron, y que, bueno, pues esperemos que dentro de muy poquito empiecen a colocar en las diferentes zonas de esta plaza de Sagrados Corazones. Así que seguimos andando. Venga, avanzamos, dejamos atrás Plaza de Sagrados Corazones y entramos de lleno en el fondo sur y Concha Espina. Vimos cómo empezaban a colocar ese material previo en los diferentes anillos de la Torre A para empezar a cerrarla, para empezar a envolverla. Y bueno, pues como podemos observar, aún no han continuado con todos esos trabajos, donde tienen que seguir colocando hojas en vertical, como en las otras torres. Ayer también vimos cómo en la guía vertical que tenemos justamente a la izquierda de este hueco, empezaban a colocar las pestañas, dentro de poco colocarán los nexos y por fin veremos cómo cierran esta parte de la fachada. También podemos observar que en la guía vertical de la derecha tenemos pues las pestañas ya colocadas, bueno, no todas, porque ahí podemos ver las pletinas, donde tienen que seguir colocando esas pestañas, así que buenos avances tenemos en esta zona. Ayer vimos esta grúa que estaba posicionada en la zona de la Torre B, hoy la tenemos en esta ubicación. Y si bajamos un poquito la mirada y esperamos a que pase el camión, ahí podemos ver cómo tienen el útil. A la izquierda están las lamas y por lo tanto van a seguir colocando lamas de cierre en la parte inferior de las viseras, justamente en este lugar. Ahí. Así que esta es la zona de Concha Espina y fondo sur. No veo novedades en las puertas de acceso. Ahora cuando entremos veremos también el interior de esas estructuras que han ido colocando en la parte inferior de la fachada, así que vamos para adentro. Bueno, pues ya una vez en el interior vemos novedades en esta zona. Ayer la vimos despejada, ya vimos cómo quitaban las estructuras, cómo demolían toda esa parte de la losa, y aquí ya tenemos pues trabajos ya en este caso de soldadura, donde van a empezar a colocar estas estructuras y configurar todo el suelo de esta galería en el interior. Estoy escuchando los carros ya, tío. Es que estoy obsesionado. Es que es increíble. Yo duermo con los carros, sueño con los carros. Venga, seguimos. Bienvenidos un día más a mi canal. Estamos en el interior, hoy miércoles 18 de octubre. Vente conmigo a ver las novedades. Bueno, pues aquí tenemos una de las nuevas puertas de acceso en el fondo sur. Ahí tenemos lo que es el brazo del camión grúa, que ahora mismo está pues penetrando este gran esqueleto de estructura que tenemos justamente en esta zona. Y como hemos visto ahora, pues está depositando todas esas vigas, que ahí tenemos un ejemplo, esas vigas para el interior y configurar el suelo de esta galería. Seguimos accediendo. Aquí tenemos la esquina de la Torre B, esta parte que conecta con Concha Espina. Ahí podemos ver las nuevas estructuras. Estoy viendo que aquí están colocando los herrajes, están preparando la zona para colocar todo ese material que hemos visto en el exterior, esas hojas en vertical, que estas son para la Torre B, ahora lo veremos, y también todo ese material que tenemos acopiado en esa zona, que son esas lamas en vertical que van a colocar en toda esta parte de aquí, en la parte superior y en la parte inferior. Así que estaremos pendientes a ver qué es lo que hacen. Y esta parte de aquí, que no vemos, pero sí hemos visto en el exterior, es que siguen colocando esas lamas en vertical cubriendo la Torre B. Ahí lo vemos. Mira, 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 ahí está. Seguimos. Aquí tenemos una de las zonas donde hemos visto estos días cómo estaban sacando asientos. Hoy ya han cesado esos trabajos. Vemos que han colocado ferralla en esta parte de aquí. En breve empezarán a hormigonar para tapar todo ese hueco. Y aquí a la izquierda pues no están colocando hojas en vertical para cerrar la Torre B, como se están haciendo en el lado opuesto. Vamos a retirarnos un poquito de esta zona y vamos a pasar a ver y visualizar esa zona de Castellana, donde están en estos precisos instantes echando cemento a ese suelo donde estaba la base de la grúa torre. Así que es por eso que ya no están demoliendo, ya han terminado con todos esos trabajos. Tienen que ir llevándose todo este hormigón, todo este escombro que han ido retirando, y ahí vemos toda esa parte ya totalmente despejada de la zona de Castellana.
esto ya es otra cosa. Os dejo esta increíble imagen de la Castellana. Hoy miércoles 18 de octubre y seguimos subiendo. Que por cierto, parecen asientos, ¿no? Parecen asientos. Y es posible que sea para trabajar en el segundo anfiteatro del Fondo Norte, aunque no estén quitando asientos, imagino que lo harán. Da tiempo. Sí, tiene pinta de que son asientos. O van a empezar a retirar asientos, los viejos, los van a quitar del segundo anfiteatro y van a colocar los nuevos. Bueno, pues lo primero que puedo ver desde aquí es que están pintando pasillos naranjas. Mirad, mirad, mirad. Están pintando los pasillos naranjas que tenemos en el segundo anfiteatro del Fondo Norte. Ahora lo veremos mucho mejor y con más detalle. Están quitando ya y eliminando esos colores naranjas para colocar el nuevo gris, que ya sabéis que tenemos ya en la mayoría de los sectores del interior del Santiago Bernabéu. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, bienvenidos y bienvenidas al interior del Santiago Bernabéu. Hoy es miércoles 18 de octubre del 2023, ha llovido, así que tenemos la losa un poquito mojada, empapada y húmeda, es por eso que está así. Así que vamos a ver qué novedades tenemos. A falta de meter la última bandeja que queda en la losa del terreno de juego, han destapado este carro que tenemos más cercano al Fondo Norte y están manipulándolo, pues ajustando todo ese sistema y dejarlo pues correctamente y completamente listo para lo que le espera, ¿no? Todos estos eventos que se van a producir en el nuevo Bernabéu, que ya sabéis que tenemos un listado ya de nuevos conciertos para el año 2024, ese concierto de Taylor Swift, Manuel Carrasco, de Duki. Así que esos carros y esas bandejas bailarán muchísimo por encima de la losa del terreno de juego para despejar y para meter de nuevo las bandejas al terreno de juego. Ahora veremos cómo está toda esta zona, veremos a ver si también meten la última bandeja en el tiempo que estemos aquí. Vamos a empezar por la parte del Fondo Norte, ahí tenemos la grada baja y grada alta. De momento no han empezado a colocar los nuevos asientos, la parte de tribuna, como podemos observar, ahí vemos el color azul clarito, indicio total del Classic Bernabéu. Así que tendremos que esperar un poquito más y es posible que no lo hagan en este parón. Veremos a ver. Ahí tenemos la parte del primer anfiteatro. Ya vimos cómo colocaban los asientos, la zona de las terrazas. Tenemos los asientos a partir de la parte central hacia el lateral este totalmente tapados y protegidos. De momento, a simple vista y lo que podemos ver desde aquí, pues no hay grandes novedades. Seguimos viendo cómo cuelgan, cómo caen esos cables de izado a esta zona, donde ya sabéis que tienen que seguir colocando todo ese sistema de sonido a esa nueva estructura que se subió y que ahora veremos. Así que bueno, esperemos que antes del partido contra el Rayo Vallecano pues se ejecute ese movimiento. Tenemos la parte del segundo anfiteatro, mirad, vamos a empezar desde la zona más cercana a nosotros. Ahí podemos ver un gran casco totalmente solito, abandonado, desolado, y también lo que realmente os importa es pues ver ese pasillo que ha cambiado de color, no solo porque no tiene vida propia, y estos pedazos de cracks pues están pintando en estos precisos instantes ese pasillo. También han pintado este pasillo. Vamos a quitar el zoom, seguimos viendo en este caso donde están pintando en estos precisos instantes. Ahí podemos ver cómo no han eliminado el color naranja, no han raspado, no han lijado toda esa zona, no han hecho nada, simplemente por encima están colocando esa pintura gris que ya sabéis que ya va predominando en el interior del Santiago Bernabéu, en ese nuevo bowl que va a tener el nuevo Bernabéu. Ahí podemos ver al pedazo de crack con la brocha, esa herramienta que utilizan para pintar, y ahí podemos ver cómo está realizando esa tarea. Vamos a ir un poquito más hacia la derecha porque podemos ver que también en la parte central, en esta zona, han pintado ese pasillo, y también tenemos a otro pedazo de crack pues pintando este nuevo pasillo, mientras que este que está subiendo ahora pues está con el soplador. Así que nada, pues iremos viendo estos trabajos hacia la parte del lateral este. Esos pasillos aún faltan por pintar. Bueno, pues nada, seguimos. Tercer anfiteatro,
En el momento que vea movimiento en la parte de la losa del terreno de juego, os lo comunico y lo plasmo aquí en el canal, en el vídeo. De momento, como estamos observando, solamente falta una bandeja por meter en el día de hoy en la zona del hipogeo. Así que ahora seguimos hablando de toda esta zona. Bueno, nos vamos a la parte del tercer anfiteatro donde nos habíamos quedado. Ahí podemos ver a un pedazo de crack. Está pues comunicándose con el jefe o con los empleados, si él es el jefe. Hemos visto bastante movimiento en toda esa zona, esa línea de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro, colocando las mamparas en la parte superior, las mamparas también en la zona de las terrazas. También hemos visto cómo colocaban esos paneles metálicos para seguir con el proceso final. Ahí falta una de esas partes, está incompleta todavía. Y bueno, estos días tampoco hemos visto grandes movimientos, al menos visibles, desde esta ubicación, en esta línea de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Qué ganas tengo de ver a nuestro Real Madrid, este fin de semana contra el Sevilla, contra Ramos, ahí en el Pizjuán. Tengo ganas de ese partido. ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? Bueno, dejamos el modo gran angular, ahí tenemos toda la parte del fondo norte. Seguimos viendo esas lonas, esas redes azules de protección que están colocadas en la parte inferior del videomarcador, en la zona norte. Seguirán con los trabajos en toda esa parte y nos vamos a la parte superior, cuarto anfiteatro. Ahí podemos ver esas vallas blancas que irán desapareciendo poco a poco para dar paso a esos nuevos paneles metálicos que ya han ido colocando y que, como puedo observar ahora mismo, han avanzado bastante en la zona del fondo sur. Ahora lo mostraremos, pero de momento aquí en el fondo norte pues no han empezado con todos esos trabajos, como podemos observar. Ahí en la parte superior, en la zona del paseo 360 grados, imagino que ya están colocadas todas las mamparas, al igual que vimos también hace poco cómo estaban colocadas todas en la zona del fondo sur. Estructuras pintadas también en esta esquina de la torre de, y ahí tenemos la estructura del Sky Bar, ese restaurante panorámico que tenemos en esta esquina del fondo norte con el lateral este. Ayer vimos movimiento, muy buena noticia, en este lateral del Sky Bar. Hoy seguimos viendo movimiento en esa parte, ahí lo podemos ver. Tienen que seguir colocando ese recubrimiento final, esos paneles definitivos, como ya tenemos en la parte frontal, en la parte inferior e imagino que en la parte superior, cosa que no podemos ver desde aquí. Hoy están las luces en el interior totalmente apagadas, así que todo indica que no están trabajando en el interior. Y aquí también vimos en el día de ayer cómo empezaban a colocar en lo que parece ser que va a ser una terraza, esa terraza que conecta con el restaurante panorámico. Ahí podemos ver cómo han empezado a colocar esos paneles, como tenemos en la parte de la izquierda. Luego tienen que ir quitando ese adhesivo protector para ver al descubierto esos paneles definitivos. Eso es lo que han hecho de momento a día de hoy. Tienen que seguir colocando de forma contigua hacia esta zona. Retiramos un poquito el zoom. También tenemos movimiento en las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, aquí en la zona norte. Vamos a ir lentamente de abajo hacia arriba para que veáis cómo va todo ese proceso, cómo van configurando todas esas pantallas metálicas. No se ve muy bien, pero bueno, nos podemos hacer una idea. Lo que sí están avanzando bastante es en la parte del cuarto anfiteatro del lateral este. Pero bueno, aquí tenemos, ahora hablaremos de ello. Aquí tenemos el fondo norte, os dejo esta impresionante imagen en modo gran angular. También vamos a pasar a ver esa estructura que tenemos ya en su sitio, a falta de recibir a los altavoces. Ese sistema de sonido que tienen que colocar en esa zona y que de momento, como ya hemos visto al principio, pues los cables de izado siguen estando ahí, pero no han subido toda esa estructura. Suenan los carros, pero no se mueven. Ahí lo podemos ver. Ya sabes, dale al like y suscríbete. Seguimos viendo cositas. Grada baja y grada alta del lateral este. Vimos en el día de ayer como toda esta zona estaba totalmente imprimada. Y en el día de hoy estamos observando cómo ya están pintando. Imagino que tienen que dar una doble capa, como han hecho en la parte norte, perdón, en la parte sur, que ahora veremos. Sí, ahí están dando la doble capa. Ahí lo podemos ver. Así que mirad cómo está quedando esa grada baja y grada alta, la zona más cercana
al fondo norte. Han ido pintando, han ido imprimando y en breve veremos cómo crean esos orificios para colocar los anclajes para los nuevos asientos. Vamos a la parte sur, ahí tenemos los ventiladores gigantes. Quiero que veáis esto de aquí porque acaban de dejar una nueva pantalla en la zona norte de la estructura del videomarcador, no en la estructura en sí, sino en la correspondiente para izar, para subir esa pantalla a la estructura del videomarcador de forma lineal hacia esa ubicación, que ahora lo veremos mucho mejor. Pero quiero volver a esa zona. Hemos visto estos días cómo no estaban subiendo pantallas en esta parte norte de la estructura, y en el día de hoy, miércoles 18, pues tenemos grandes noticias, y es que están subiendo en esta parte de aquí. Vamos a ampliar un poquito. Ahí están preparando, ya han enganchado los cables de izado y en breve veremos cómo se suspende y cómo lo suben hacia la estructura del videomarcador. Es rápido ya, esto va súper mega rápido. Venga, seguimos avanzando. Ahí tenemos la parte inferior del palco de honor, todos los asientos totalmente protegidos, también los de la zona de los banquillos, y aquí a la derecha tenemos también estos sectores que hemos visto estos días cómo estaban retirando los antiguos asientos. También hemos visto estos últimos días cómo han imprimado, cómo han pintado, menos la parte de la grada abatible, que aún sigue intacta. Quitaron los antiguos asientos, pero de momento, mira, ya se ha ido el transporte, pero de momento no han imprimado ni han tratado toda esa zona. Y lo que estamos observando en estos precisos instantes, están colocando los nuevos asientos en este sector más cercano a la grada abatible. De momento superpuestos, y dentro de unos días veremos cómo los anclan definitivamente a esos soportes que ya tenemos también totalmente visibles, y que obviamente sin esos soportes pues no se podría anclar el asiento a la zona. Y aquí tenemos la esquina del fondo sur con el lateral este. Vemos cómo predominan también todos esos soportes. Algunos todavía no están anclados, o bueno, colocados más bien a los anclajes para que quede mejor. Y aquí a la derecha también están colocando los nuevos asientos. Ahí tenemos el gran ventilador para la zona del césped. En la parte inferior podemos observar que faltan soportes por colocar. Hasta incluso me atrevería a decir que no están los anclajes colocados. Pero bueno, hay tiempo, todavía hasta el 5 de noviembre tenemos tiempo. Y aquí tenemos en la parte superior, en la grada alta de ese sector, cómo están colocando también los nuevos asientos. Ahora veremos los trabajos en la zona del fondo sur con la colocación de esas mámparas. Seguimos viendo el lateral este, que están subiendo la pantalla, y mientras tanto están preparando otra en la otra zona. Mira, ahí están subiendo una, y aquí vemos cómo caen también los cables de izado en esa parte sur, por llamarle de alguna forma, de la estructura del videomarcador. Y mirad cómo están preparando el izado de otra nueva pantalla. Así que muy buena noticia, y esto lo digo en mayúsculas, porque todos pensábamos que una vez que sacasen el césped y que estuviesen con las pruebas del césped retráctil, pues no iban a colocar pantallas, y nos hemos equivocado totalmente. Pueden perfectamente de forma paralela colocar pantallas mientras que han estado manipulando el césped retráctil. Bueno, estamos escuchando ruidos en esta parte superior, y es que tenemos grandes noticias. Están cambiando los asientos del tercer anfiteatro del lateral oeste. De momento están quitando los antiguos, los del Classic Bernabéu. No podemos verlo desde aquí, pero bueno, nos podemos hacer una idea. A ver si tenemos dentro de muy poquito imágenes fresquitas muy ricas de toda esa zona, a ver cómo están retirando esos antiguos asientos, que desde aquí pues no han llegado a esta zona, por lo tanto no podemos verlo. Y vamos a cambiar también a la zona del fondo sur, tampoco se ve desde aquí. Pero bueno, lo que digo, a ver si tenemos una imagen fresquita muy rica del tercer anfiteatro y podemos comentarla aquí en el canal. Bueno, vamos a seguir el orden, nos vamos al primer anfiteatro del lateral este, ese orden de grabación para seguir plasmando lo que va ocurriendo en toda esa zona. Ahí tenemos el primer anfiteatro. Hemos visto estos días cómo colocaban los marcos para las puertas, para las ventanas, también cómo colocaban esas guías en la zona de las terrazas, y ya en el día de hoy podemos ver claramente como la novia de Piqué, cómo han traído todo ese material, esas mámparas, para ir instalándolas
en la zona de las guías, esas guías que estarán en la parte de la terraza que conecta con ese palco. Ahí lo podemos ver. Esos cristales obviamente no son para cerrar esa estructura, para esta parte de aquí, más que nada porque no caben, no entran, más bien. Y ese material es para la zona de las mamparas. Vamos a acercar la mirada a ver si en algunos lados las han colocado. No, de momento las han traído, pero las han dejado ahí acopiadas. Así que bueno, pues grandes noticias. Anda, mira, una pantalla subiendo. Qué bien. Así que esas son las novedades que tenemos en esta parte de aquí, donde ahí vemos esas esquinas, perdón, esta esquina al fondo sur con el lateral este y esas X que tenemos en pantalla, pues síntoma clarísimo de que han colocado las mamparas en esa estructura. Ahí tenemos la zona del tercer anfiteatro y cuarto anfiteatro. Vamos a hablar de los palcos, perdón, que me quedo sin voz. Vamos a hablar de los palcos que hay en esa ubicación. Como puedo observar desde aquí, siguen con la configuración de esas barandillas y el suelo en la parte interna de esa estructura del videomarcador, que ahora ahí vamos a comentar. Por ahí podemos ver, bueno, vamos a ampliar, ahí lo podemos ver, cómo siguen con la configuración de ese suelo, de esas pasarelas de mantenimiento, más también esas barandillas que van a estar en esa ubicación, para que se puedan manipular esas pantallas que van a estar en el videomarcador 360 grados. Bueno, lo dicho, nos vamos a esa línea de palcos que tenemos. Uy, me ha caído algo. Esa línea de palcos que tenemos entre el segundo y tercer anfiteatro, donde poco a poco iremos viendo cómo lo van cerrando. A ver si vuelven los partidos aquí al Santiago Bernabéu y podemos navegar por esos interiores y verlo mucho mejor desde cerquita, ¿no? Desde aquí se ve bien, entre comillas, pero bueno, algo podremos sacar el día del partido mucho mejor cuando estemos cerquita de esas estructuras, esos nuevos palcos que van a estar ubicados entre el segundo y tercer anfiteatro del lateral este. Ahí lo podemos ver, falta un poquito todavía por ver lista toda esa zona. Bueno, aprovechando que estamos sacando esa parte de ahí, vamos a hablar un poquito de la zona de ampliaciones entre el tercer y cuarto anfiteatro, en este caso de la esquina del fondo sur con el lateral este. Ya sabéis que tienen que seguir colocando esos paneles metálicos para cerrar de forma más bonita, por así decir, toda esa estructura, las ampliaciones, y ahí podemos ver cómo van a ir cerrando también esa parte superior. Es decir, todas esas estructuras, todo ese material lo van a seguir colocando en toda esta parte de aquí. No están moviendo los carros, se están escuchando, pero no se están moviendo. Vamos a subir también a la parte del cuarto anfiteatro, todo lo que podamos ver desde aquí, hasta que no quiten los andamios, pues obviamente no veremos muy bien lo que está sucediendo, pero lo importante es que tenemos andamios y de vez en cuando también tenemos trabajadores en la zona. Hoy vamos a empezar al revés, vamos a ir a la parte del cuarto anfiteatro, la parte más superior. Ahí vemos las estructuras, como poco a poco van recibiendo todos esos paneles metálicos. Ahí vemos cómo cae un papel, un plástico, esas estructuras que poco a poco irán recibiendo esos paneles metálicos que pues ya en muchas zonas tenemos totalmente colocados, y que ahora veremos en la parte norte cómo han avanzado estos días en la colocación de ese material. Ahí podemos ver cuarto anfiteatro del lateral este, y aquí pues bueno, donde claramente podemos ver mucho trabajo, mucho material ya colocado en su ubicación, en su zona. Ahí lo tenemos, esta parte superior del cuarto anfiteatro, donde vemos cómo siguen trabajando la colocación de esos paneles metálicos. A ver si desde aquí podemos ver si han colocado, al menos se puede ver desde aquí, esas lamas de rejilla que tienen que colocar en esa zona. A ver, pues mira, esta parte de aquí ayer la teníamos totalmente despejada, esa zona de visera, y además podemos ver la plataforma ahí con el trabajador, y ya están empezando a cerrar esa visera de la parte central del lateral este. Lo que no consigo identificar si son lamas de rejilla. Tiene pinta que sí, tiene pinta de que son lamas de rejilla.
Pero bueno, estaremos atentos. Y aquí tenemos la estructura del vídeo marcador. Esto es lo que tenemos. Estas son las pantallas que han colocado y las que están colocando, porque no han parado. Vimos la primera semana más o menos, después de ese partido contra Osasuna, donde arrancábamos ese parón hasta el 5 de noviembre, que no estaban colocando pantallas, pero bueno, confiábamos de que en las últimas semanas, o hasta incluso cuando metiesen el césped de nuevo en el hipogeo, iban a continuar con el proceso de colocación de esas pantallas. Así que ya hemos visto estos días, esta semana sobre todo, cómo han reanudado los trabajos de colocar pantallas y seguir con el videomarcador 360 grados, que así tenemos a día de hoy. Muy buenas noticias, ¿eh? A ver si con un poquito de suerte tenemos ya al 100% el videomarcador 360 grados para el partido contra el Rayo Vallecano. Seguimos grabando, ¿eh? No paramos, no cesamos. Vamos al Fondo Sur. Por cierto, antes de pasar a ver las novedades del Fondo Sur, si es que hay, ahí podemos ver cómo siguen metiendo nuevos asientos. De momento los dejan acopiados en la banda del lateral este, y luego cuando lo requieren pues los van subiendo a sus correspondientes filas. Así que veremos estos días cómo siguen completando todos esos sectores con los nuevos asientos. Pues nada, bienvenidos al Fondo Sur, grada baja y grada alta. Ya sabéis que han estado trabajando en la zona de tribuna, colocando esas mamparas, esas guías primero para la parte inferior de la zona de tribuna. Hemos visto cómo quitaban esos carteles de la grada fans hasta el final vamos real, y configurando esas nuevas pantallas de cristal. Y la gran noticia es que no veo ya movimiento en la zona, por lo tanto parece que han terminado de colocar todas las mamparas correspondientes a la zona de tribuna. A ver aquí. No, ahí falta, ahí falta un sector de barandilla por colocar, porque en la parte inferior podemos ver claramente cómo está la guía, por lo tanto tienen que seguir continuando con la colocación de esas mamparas. Y también en esa zona donde vemos barandillas de obra tienen que seguir colocando también, así que bueno, pues no hay movimiento en la zona, pero tienen que seguir trabajando. Y esta parte de aquí pues está todavía totalmente diáfana. Sí la tenemos con las guías, pero no lo tenemos con las nuevas pantallas de cristal. Nos vamos al primer y segundo anfiteatro. No veo tampoco movimiento en el interior de esos nuevos palcos, esa línea de palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro. Siempre vemos esa luz en el interior, esperemos que lo dejen listo cuanto antes. Y también podemos ver, aprovechando esta imagen, los nuevos asientos que han estado colocando estos días en esta zona, donde ayer vimos cómo faltaban asientos por colocar en esta parte, y a día de hoy seguimos viendo cómo faltan asientos por colocar. Vamos a hacer otro barrido de la parte este hacia la parte oeste. En esa parte central también faltan asientos por colocar, y en este sector que tenemos, en la zona del lateral oeste, también faltan asientos por colocar, donde desde aquí no puedo visualizar si están los anclajes colocados o si están los nuevos soportes colocados. Creo que no, por lo que puedo ver desde aquí, creo que todavía no. Vamos a la zona del tercer y cuarto anfiteatro. Línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, ya con todo prácticamente listo, a falta de los remates finales. Ahí vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis esta línea de palcos, si es que hay alguna novedad. Es verdad que hay veces que vemos plataformas de tijera o hasta incluso columnas unipersonales, véase el caso aquí, para seguir con los remates finales. Y también la parte del cuarto anfiteatro del Fondo Sur, tienen que seguir colocando esos paneles metálicos definitivos en la parte más superior, que ya sabéis que han avanzado mucho en la parte central y que ahora veremos. Ahí lo podemos ver, cómo han ido colocando esos paneles metálicos en la parte más superior del cuarto anfiteatro, donde tenemos a esos pedazos de cracks que siguen y continúan cerrando toda esa parte para que no se vea la parte de la fachada, esa zona de fachada del Fondo Sur. Eso es lo que han avanzado y eso es lo que están avanzando. Bueno, pues tenemos avances y buenas noticias, en las diferentes zonas del Santiago Bernabéu. Veo bastante movimiento. De momento no han desplazado la bandeja, esa bandeja que falta
por desplazar y meter al hipogeo. Siguen con este carro de aquí manipulándolo. Están jugando... Ah, no. Pensaba que estaban jugando al piedra, papel y tijera, pero no. Oye, mirad cómo se mueven las nubes, ¿eh? Mira. ¡Qué velocidad! Bueno, ya sabes, si quieres que te paguen por andar, descárgate esas aplicaciones que te dejo en la cajita de la descripción. WeWard y Macadam. Ahí te las dejo en la cajita de la descripción. También mi código de patrocinio para que te sea un poquito más fácil el inicio con esas aplicaciones. Y muy importante, canjear los pasos siempre, todos los días antes de las 12 de la noche. Así que a cobrar. Bueno, pues si te ha gustado el vídeo, deja un like. Hemos visto las novedades del interior, del exterior. Así que like, suscripción y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos. ¡A la Madrid!